Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento pueden clasificarse por el tipo de techo, en tanques de techo fijo y tanques de techo flotante, según se muestran las siguientes figuras. Los tanques de techo fijo se emplean para el almacenamiento de un gran número de productos, por lo general fluidos no volátiles, a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente. Se puede decir que la mayor cantidad de aplicaciones en la industria utilizan tanques de techo fijo. Cuando el fluido a ser almacenado es un producto que tiende a evaporarse a la temperatura de operación del tanque, se genera una cámara de vapor o aire entre el nivel del líquido y el techo fijo del tanque. Para eliminar la cámara de aire entre el nivel del líquido y el techo, se utilizan techos flotantes que descansan sobre el líquido. Para diseñar un tanque se deben controlar las pérdidas. A su vez, las principales pérdidas son por evaporación del fluido. Cabe recordar que la selección del techo gobierna el diseño del tanque. Los tanques de almacenamiento con techos fijos se emplean para almacenar productos no volátiles o de bajo contenido de productos livianos, no inflamables, como son el agua, el diésel, el asfalto, el petróleo crudo, etc. Algunas de las generalidades de los tanques de techo fijo son las siguientes. Como se ha comentado anteriormente, se utilizan principalmente para productos no inflamables. Estos tanques facilitan la evaporación del fluido y un criterio de selección en función de los numerosos proyectos desarrollados puede ser el siguiente. Para diámetros menores a 16 metros se utilizan techos autosoportados. Para diámetros entre 16 y 22 metros se utilizan tanques soportados mediante una estructura soporte y para tanques con diámetros superiores a 22 metros se utilizan techos soportados con vigas y columnas. Los techos fijos pueden adoptar distintas formas dependiendo de las dimensiones del tanque, del fluido a ser almacenado, del material del tanque y del proceso de fabricación, entre otras cosas. Las tres configuraciones aceptadas por el código API 650 son las siguientes: techo cónico, techo tipo domo y techo tipo sombrilla. Al mismo tiempo, los techos pueden ser soportados de la siguiente forma: pueden ser autosoportados o pueden ser techos soportados mediante estructura. Los techos cónicos se caracterizan por su fácil construcción. La configuración de este tipo de techos es una cubierta con la forma y superficie de un cono recto. Los techos tipo domo son menos usados que los casos anteriores debido a que tienen un proceso de fabricación laborioso. Cada chapa y segmento tiene que conformarse por el radio de curvatura, incrementando de esta forma su costo, complejidad y plazo de entrega. Los techos tipo sombrilla son una variedad del techo domo, el cual solo conserva la curvatura sobre el eje vertical, ya que sobre el eje circunferencial tiene semejanza con el techo tipo cónico. Por su parte, los techos autosoportados consisten en un conjunto de chapas soldadas a solape o a tope, las cuales, por su forma física, son capaces de sostenerse sin ningún elemento estructural y únicamente soportadas por la pared del tanque. Los techos autosoportados pueden adoptar cualquiera de las tres configuraciones vistas anteriormente: cónicos, tipo domo o tipo sombrilla. Las principales características de los techos autosoportados son las siguientes: se utilizan en tanques pequeños, las chapas pueden ser soldadas a tope o también solapadas, las chapas deben ser rectangulares y los criterios de diseño son los siguientes, los principales: espesores según al punto 5.10.5.1,
El espesor máximo puede ser 13 milímetros y el mínimo 5 milímetros, en ambos casos sin contar la corrosión admisible. Y en cuanto a la pendiente, la máxima puede ser de 37 grados y la mínima de 9.5 grados. Los techos soportados tienen las mismas características que lo que hemos descrito anteriormente, aunque en este caso se utiliza una estructura para soportar las chapas del techo. El principal motivo para utilizar un marco se debe al peso propio de las chapas a soportar y las cargas externas a las que está sometido el techo. Peso propio, elementos mecánicos, nieve, etc. Dependiendo del diámetro del tanque y de las cargas que se deben soportar, estos pueden diseñarse con o sin columnas. Este tipo de techos consisten en un conjunto de chapas soldadas a solape, soportadas por una estructura en la cual se apoya el techo del tanque. La estructura está formada por un sistema de largueros y correas, la cual está unida a la pared del tanque. La estructura será diseñada para soportar todas las cargas del techo. En este caso, además de los largueros y las correas, y debido a las dimensiones del techo, resulta necesario colocar vigas intermedias. Estas vigas formarán polígonos regulares o círculos. En función de las cargas a soportar, las columnas se ubicarán en las aristas del polígono o equidistantes en el caso de vigas circulares. Las vigas son los elementos que transmiten la carga de los largueros a las columnas. El objetivo de las columnas es minimizar el peso de la estructura soporte, disminuyendo el coste de la misma y, más importante, transmitiendo menos cargas axiales a la pared del tanque. La configuración típica de la estructura soporte se muestra en la figura, donde los largueros son los elementos que soportan las chapas del techo. A su vez, las vigas anillo reciben las cargas de todos los largueros. Finalmente, las columnas soportan las vigas anillo de la estructura del techo y transmiten las cargas al fondo del tanque y a la cimentación. Dependiendo del diámetro del tanque y de la longitud adoptada para los largueros, se dispondrán tantas vigas intermedias como sean necesarias. Observemos estos tres elementos un poco más de cerca cuando se disponen en un tanque de grandes dimensiones. En este caso hay tres filas de largueros, exteriores, intermedios e interiores. Los largueros se soportan por dos vigas, una exterior y otra interior. A su vez, se necesitan dos filas de columnas y una columna central para soportar las vigas anillo. Las principales características de los techos soportados con columnas son las siguientes. Se utilizan para tanques de gran diámetro. Por lo general, las chapas se sueldan a solape. Las columnas deben ser verificadas a pandeo de acuerdo al punto 5.10.3.4 de la API 650. La pendiente mínima de este tipo de techos será de 1 en 16. Normalmente las vigas forman un polígono regular y las columnas se apoyan sobre una base en el fondo. Cuando no es posible utilizar estructuras internas para soportar el techo y las cargas del mismo son demasiado elevadas como para ser transmitidas a la pared del tanque, se utilizan techos de aluminio tipo domo, tal y como se muestra en la pantalla. Las principales características de este tipo de techos son las siguientes. Son techos más livianos, son techos por lo general autosoportados, lógicamente son techos más costosos. Su fabricación solamente es apernada, tienen una estructura triangular, se utilizan en tanques de gran diámetro y los criterios de diseño deben seguirse de acuerdo a lo que indica el anexo G del código API 650.